posible, es para Ángela más que nada, si es que puede bajarle un poco el volumen a su micrófono, porque igual se revientan mis parlantes. ¿Y cómo lo hago yo Porque cuando eso? están muy fuertes los micrófonos, como que los decibeles como que no concuerdan mucho con los parlantes y se revientan. Entonces, si es que Ya. puede bajarle un poquito, que Ahora, al parecer está un si poco usted, fuerte. si es que usted me dice dónde lo hago. Ah, no, no, era para la Ángela Em, en realidad. Si es que ella puede bajarle un poquito a su micrófono. Pero ella, ya, Pero yo no ya. tengo el Pero volumen alto. Debe ser en tus speakers que debes bajarle, yo creo, ¿no? es es que que la Yo te profe se recién, escucho escucha claro, bien. bien. recién, No les entendí. No, no Yo la importa, yo le escucho voy a bien, bajar un yo te poquito el escucho bien. volumen. sí, lo que pasa, Ángela, que recién, yo ahora te escuché súper bien, pero recién se escuchó así como fuerte, a lo mejor había un ruido de fondo quizás, que por eso hizo como que se reventara un poco. Bien, ya, yo no sé cómo bajar el micrófono, pero si me dicen que me escuchan bien, estamos bien. Ya, entonces, ahí estábamos acá. Lo que vamos a ir haciendo a lo largo del semestre, vamos a aprender a cómo diseñar y elaborar proyectos, ¿ya? Específicamente un proyecto de intervención que ustedes van a escoger desde dónde se va a hacer. Si lo van a hacer, quizás incluso puede ser pensado en un grupo terapéutico, en algo a lo mejor de tipo comunitario, en algo, como dijimos, que pueda acompañar lo clínico. Si pensamos en programas del CENAME, en un PRM, en programa de reparación en maltrato, no me gusta la palabra reparación, pues vamos a cambiarle, programa de resignificación en maltrato, eh, hay un trabajo individual clínico terapéutico que realiza un profesional, psicólogo, psicóloga con el niño o niña, ¿ya? Y paralelamente el trabajador o trabajadora social lo que hace es implementar talleres de competencias parentales o acorde a la necesidad que exista con los cuidadores, ¿ya? Entonces ahí tenemos un tipo de intervención que a veces es grupal, muchas veces se hace en formato grupal, o, por ejemplo, un grupo que a lo mejor se instala en una junta de vecinos, ¿ya? Y tiene por objetivo promover la participación infantil y fomentar los derechos, la promoción de los derechos de la infancia. Entonces eso es distinto, que trabaja con una comunidad un poco más amplia, ¿ya? Entonces, distintamente ustedes, el cómo escojan realizar su intervención, recuerden que vamos a llegar hasta el final de la idea, después la idea es que se ejecute el próximo año. Indistintamente el cómo escojan y con quién y dónde, vamos a tener que recorrer este camino de poder elaborar y diseñar este proyecto. ¿Ok? Ahora, todos los tipos de proyectos que uno realiza son una técnica de planificación social, ya es decir, van de la mano necesariamente con un diagnóstico previo y va enlazado con algo más amplio. Ya cuando yo les doy el ejemplo de un PRM, ¿no es cierto? Es porque existe una necesidad previa, ya que responde a una necesidad que ya está previamente detectada, porque seguramente también se conoce que las familias con niños que tienen vulneraciones graves en la esfera, ¿no es cierto?, del derecho, específicamente en su salud mental, con maltrato y o abuso sexual, sabemos, ¿no es cierto?, que es muy probable que los cuidadores tengan algunas deficiencias en competencias parentales. O sabemos que a lo mejor en una población X de Santiago, en donde hay altos índices de violencia, existan la necesidad de fomentar el respeto por la infancia, ¿ya? Entonces, va de la mano con la planificación social en el sentido que muchas veces responde y está enlazado con acciones más amplias. Ya, ahora, algunos lineamientos bien generales sobre cómo conducir una acción, ya esta acción que tiene que ver con la implementación de un diseño de proyecto. Primero, comenzar a concretar y precisar qué es lo que se quiere realizar. Ya, y aquí yo les hago la pregunta bien general y no es necesario que se vayan poniendo de acuerdo al tiro con el grupo. Sí es importante que puedan conversar con el grupo respecto a, no ahora, sino que después, entre las clases, como hacia dónde quieren apuntar, ¿ya? Y hoy día al menos la idea es que salgamos de acá eh, con la idea de qué etapa del ciclo vital, en qué etapa del ciclo vital quisieran intervenir,
¿ya? Entonces, concretar y precisar lo que se quiere realizar. Para ello, necesariamente, entonces, en primer lugar, qué es lo que les hace sentido a ustedes, y por otro lado, mirar en su contexto, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Y si yo les hago la pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? A grandes rasgos, ¿no es cierto? ¿Cuáles uno pudiese decir sin realizar un diagnóstico específico de una comunidad? Pero ¿cuáles son las principales necesidades que están ocurriendo hoy día? Contexto, tras crisis social, ¿no es cierto? Hay un contexto de pandemia, una crisis sociosanitaria que está afectando a los distintos niveles socioeconómicos. ¿Qué más? Ideas generales. El encierro. El encierro, ¿qué pasa con el encierro? Provoca estrés, ¿no es cierto? Mucha ansiedad y ahora que las personas se suelen aislar. Nosotros tuvimos una investigación con mi grupo porque por lo general trabajamos juntos y veíamos que las personas, incluso altos índices de depresión, ideación suicida, hasta los intentos de suicidio. ¿Cuál sería la cosa? Lo bueno que sé es que los spam aumentaron los cupos para salud mental, tanto para psiquiatría como para psicología. Me comentó un psicólogo de que antes no tenían tantos cupos, que por suerte la pandemia le están brindando ahora que se puede salir un poco más, esa opción de por último poder conversar con alguien de lo que les produce, por último el encierro. Sí, y la atención primaria contrató muchos psicólogos más, o sea, no sé si los contrató, pero honorarios, pero aumentó la cobertura en términos de profesionales psicólogos. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más respecto a qué está ocurriendo en nuestro contexto? Hay mayor incidencia en trastornos de conducta alimenticia y mayor consumo problemático de sustancias. Justamente, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con, finalmente, lo que decía la compañera recién, lo que comenta ahora, es cómo todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor está afectando nuestra salud mental y que tiene distintas manifestaciones. Bien, entonces, por eso es importante concretar y precisar qué es lo que se quiere realizar. Insisto, haciendo este como match entre qué les hace sentido a ustedes, pero sin perder de vista el contexto, ¿vale? Instrumentar las decisiones tomadas en el ciclo de proyecto. Ya, esto va de la mano porque aquí estamos hablando un poco de elaboración de proyectos, esto que quizás se sale un poco de lo que estamos trabajando, pero generalmente un proyecto o cuando se ejecuta un proyecto va de la mano, les decía yo, con otras acciones. Si lo pensamos en términos de salud mental en atención primaria, a lo mejor está el taller que va de la mano, la problemática principal entonces tendría que ser salud mental, supongamos, entonces en ansiedad y depresión, y lo cual a lo mejor se trabaja en conjunto con los distintos etapas del ciclo vital, por un lado con adultos mayores, por un lado con niños, por otro lado a lo mejor con cuidadores, en donde entonces hay un ciclo, ya que va de la mano apuntando a un objetivo específico. ¿Ya? Y por otro lado, cuando nosotros comenzamos, desde que se comienza la elaboración, el diseño y la ejecución, se van siguiendo distintos cursos de acción, ya que van a conducir a la obtención de determinados productos y resultados. Y aquí hay tres conceptos clave que tienen que ver con la planificación. Ya, la planificación no solamente es cuando uno comienza a ejecutar, es como yo voy planificando mi propia elaboración y mi propio levantamiento de información. Ya, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿En qué momentos hago qué cosa? Ya, los cursos de acción y por otro lado, que van a tener productos. Ya, es decir, si yo me aproximo a una comunidad y decido a lo mejor aplicar un levantamiento de información a través de un FODA, sería mi técnica, ¿no es cierto?, para el levantamiento de información, y a partir de eso yo obtengo un producto, ¿no es cierto?, que sería a lo mejor rescatar las principales necesidades de una comunidad específica. Ya, entonces tengo productos y resultados. Desde ahí, ya nosotros estamos recién pisando lo que tiene que ver con comenzar a definir qué es lo que queremos intervenir, ¿ya? Y desde ahí, por eso la pregunta era qué significa intervenir, que me pareció súper interesante todas las definiciones y los conceptos que ustedes asociaron a ello. La primera es una definición sacada del diccionario. ¿Qué significa intervenir? Participar, actuar en un suceso o un acto o una actividad, especialmente una parte de ellos o de forma entrometida. Definición de diccionario. ¿Qué implica esto? Necesariamente implica una conducta, una acción, un hacer algo.
Ya, en ese sentido, si lo bajamos desde nuestra profesión, ya desde nuestro quehacer como psicólogos y psicólogas, en primer lugar es una acción programada y justificada. ¿Qué implica entonces? La justificación la programación, como les dije, todo lleva una carta Gantt, ¿no es cierto? Conocen lo que es una carta Gantt o un calendario, como lo quieran llamar, que va a ir determinando, ¿no es cierto?, qué va ocurriendo en qué momento. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo, cuánto plazo me doy para hacer un diagnóstico? ¿Cuánto plazo me doy para construir un diseño? ¿Ya? ¿Cuánto plazo me doy para buscar bibliografía asociada a un marco ético, legal, teórico? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo me doy para buscar otras experiencias? ¿Ya? Eso es importantísimo. Y cuando hablamos de una acción justificada, programada no solamente en términos temporales, sino que programada nuevamente tomando no solo lo que a mí me interesa, sino que también seguramente van a mirar para qué es un buen usted. A lo mejor uno se desempeña mejor en población infanto-juvenil, otros con adultos o adultos mayores, pero justificada en dos vertientes. Justificada por un lado que sea realmente una necesidad, ahora conversamos a grandes rasgos cuáles son las necesidades que probablemente vamos a encontrar en distintos sectores de la población, y justificada a partir de un diagnóstico, ¿ya? Y el diagnóstico necesariamente va a considerar lo que decía el grupo 1, ¿no es cierto? Michelle, por ejemplo, lo apunta acá, que tiene que ver con atender a ciertas necesidades específicas de una comunidad, ¿ya? Entonces la acción va a ir dirigida en esas vertientes, ya va a estar previamente programada y justificada en base a las necesidades sentidas por el otro. Además, una intervención necesariamente va a contar con un marco ético, legal y teórico. Ya cuando hablamos de un marco ético, ahí ya necesariamente nos vamos a remitir a lo que tiene que ver con lo que rige nuestro actuar como psicólogos y psicólogas, el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile. ¿Ya? Y cuando hablamos de un plano legal, ya si nosotros seguramente tomamos también los derechos humanos, ya los consideramos, o si trabajamos con población infanto-juvenil, necesariamente también tendríamos que mirar los derechos de la infancia, ¿ya? ¿Han revisado eso? Sí, profesora. La Convención Internacional de la Infancia. Y por otro lado, necesariamente una intervención considera un marco teórico, ¿ya? Un marco teórico que nuevamente recibe o tiene dos vertientes. Vamos a buscar teoría, ¿no es cierto? Modelos, autores conocidos en la materia. Si decidimos trabajar, no sé, parentalidad bien tratante, para seguir el ejemplo que les daba recién, o competencias parentales, seguramente a lo mejor se nos viene a la cabeza como Jorge Marudi o quizás otros autores que vamos a revisar. Pero también tenemos que revisar otras experiencias. Recuerden que todo nuestro quehacer tiene que estar fundado en evidencia, ya siempre buscando evidencia científica. Entonces buscamos tanto en libros, en teorías, como también en experiencias que hayan sido exitosas. Publicaciones, hablo desde ahí, ¿ya? Además, la intervención siempre va a realizarse con un colectivo de personas o con una persona específica, pero como estamos desde este módulo, estamos mirando siempre la grupalidad o el colectivo, ¿ya? Desde ahí entonces, por eso es importante la definición de un grupo específico, como por ejemplo en el video eran jóvenes infractores de ley, ya, y con ese apellido ya se van generando. Por eso les decía, pongan atención en algunas características, porque cuando definimos un grupo específico va a aludir a ciertas características. Es distinto si decimos mujeres, ya seguramente las mujeres tendremos estas cosas en común, pero sigue siendo amplio, ya. Es distinto decir, por ejemplo, mujeres trabajadoras o mujeres puérperas, le vamos poniendo un apellido, ¿no es cierto? O mujeres madres de menores de 2 años, lo vamos acotando, ¿ya? Entonces, por eso siempre es importante pensar en este colectivo de personas, qué características vamos a considerar, ¿ya? Y por ende, es súper importante considerar la etapa del ciclo vital,
ya, porque distintos procesos ocurren en distintos momentos del ciclo vital. Sabemos que el desarrollo socioafectivo sí un curso, ¿no es cierto? El desarrollo cognitivo también, el desarrollo social también y el desarrollo físico. Ya si miramos las distintas teorías del desarrollo, distintos fenómenos van ocurriendo en distintas etapas del ciclo vital y por ende es importante mirarlo, ya no solamente a nivel teórico, sino que además, volvemos al ejemplo del video, jóvenes infractores de ley, ya qué pasa en esa etapa del ciclo vital, qué pasa en la adolescencia, qué pasa en la juventud, ya por eso es importante definir una etapa del ciclo vital. ¿Vale? Voy hablando muy rápido, vamos bien, ¿tienen dudas? ¿Alguien quiere acotar algo? No, ya, bien. Y por último, dos cosas, ya considerar un sector social, porque seguramente no va a ser lo mismo realizar una intervención a lo mejor en un grupo de jóvenes que viven en el centro de Talca, a realizar una intervención con un grupo de jóvenes que viven en Puente Alto, ¿ya? Va a ser bastante distinta las necesidades que van a definir esos grupos. Entonces, por eso es importante considerar este grupo, el sector social, porque ¿qué va a apuntar? Cada sector social va a contar con distintas necesidades. Y recuerden que parte y el fin de la intervención va a ser apuntar al cambio social, ya no solamente a entregar, en el fondo, todo esto que ustedes los van a traducir en objetivos, entregar herramientas, facilitar ciertas cosas, pero generalmente nuestros objetivos van a ir por ahí, ¿no es cierto? Entregar información, entregar contenido, entregar herramientas, o fomentar, o aumentar, o promover una habilidad, ¿no es cierto? Todos esos verbos asociados a objetivos van a tener como fin generar un cambio, ¿ya? Y cuando hablamos de una grupalidad, estamos generando a un cambio social. Y por ende también estamos apuntando a igualdad, a promover la igualdad. ¿Bien avanzamos? ¿O estoy hablando sola? Sí, profe, avance nomás. Por mí, Ya, bien. De perspectiva sistémica, me gusta la perspectiva sistémica, cada vez que nosotros intervenimos, ya la intervención es sinónimo de introducir nueva información con la finalidad de promover un cambio. Ya si lo pensamos desde la perspectiva del sistema, es introducir información al sistema. Ya y cada vez que introducimos información al sistema, el sistema se reorganiza, claro, se reorganiza en algún sentido y se va a provocar cambios. ¿Alguien había Profesora, activado su una compañera, una compañera tenía la manito levantada. Ah, ya, qué bueno, porque como estoy con el PPT así en modo presentación no los veo. Me detengo entonces. Cuénteme, no sé quién la tenía levantada. Carla parece, yo la vi. Carla. ¿No? Ya. ¿Cómo vamos hasta ahí? Aprovecho de detenerme porque yo me pongo a hablar y no me para nadie. Comentarios, reflexiones, consultas, dudas. Yo tengo una duda, profesora. Adelante. Ya digamos que lo que uno vaya a diseñar para intervenir y que la idea es que sea realista y, por ejemplo, usted va a querer que lo que trabajemos en el proyecto, por ejemplo, tenga mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora, pandemia, o no, o eso no va a ser relevante para usted. Yo creo que es relevante, pero no es relevante para mí, porque yo creo que es relevante para el contexto, como para la realidad, porque recordemos, les vuelvo a marcar y quienes a lo mejor tampoco se conectaron después o no alcanzaron a escuchar esta parte, que finalmente este semestre no tendremos contacto con la realidad pensando como en aproximarnos a grupos de personas, sino que va a quedar un poco en el papel. Y la idea que todas
las planificaciones o todos los proyectos de intervención puedan socializarse entre los compañeros y compañeras y que se ejecute el próximo semestre en sus prácticas profesionales, porque como les dije recién, ya sea en un SPAM, en un colegio, en distintas organizaciones en donde se realicen las prácticas, van a tener que ejecutar talleres ya sea psicoeducativos, etcétera. Entonces la idea es que lo puedan hacer el próximo año. Ahora, y desde ahí, considerar el contexto no es malo, ya, porque el contexto seguramente, quizás el próximo año vamos a estar presenciales, ¿no es cierto? Pero igual van a haber rezagos de pandemia. ¿A qué me refiero con rezagos de pandemia? En el fondo, la salud mental todavía va a estar afectada por el encierro. Ya seguramente la salud mental todavía va a estar afectada por el estrés, por la sintomatología depresiva, por los síntomas ansiosos. Quizás los síntomas ansiosos van a bajar un poco porque si suponemos que baja un poco la cantidad del contagio, que si disminuye el riesgo, disminuye el estado de alerta, pero vamos a estar lidiando con lo que tiene que ver con haber experimentado un estresor de estas características. Ya, entonces yo creo que a lo mejor sí va a ser necesario mirarlo, pero insisto, no es como para mí, sino que es como lo que les va a tocar. Ya, insisto, yo creo que el próximo año las prácticas van a ser presenciales, esperemos. Sin embargo, vamos a estar todavía, de hecho, ¿qué se decía respecto a salud mental? De que hoy día no se puede hablar de las consecuencias de la pandemia en las personas, porque está ocurriendo, porque es un estresor constante y presente en el entorno de las personas, está ocurriendo. Cuando esto cese, ahí se van a ver las consecuencias en términos de salud mental, ¿ya? Todavía no podemos hablar de consecuencias, ¿vale? Entonces yo, desde esa perspectiva, yo creo que sí va a ser necesario mirarlo, o tomarlo, considerarlo, ¿ya? Como por ejemplo, es como el apellido que van a llevar su intervención, a lo mejor como... insisto, voy a seguir con el ejemplo que tomé recién, competencias parentales en contexto de estrés, ¿ya? O que eso se me ocurre en este momento. Bien, ¿alguien más iba a comentar algo? Continuamos entonces. Bien. Entonces, el diseño de intervención, ¿qué va a requerir? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a considerar? Lo vamos a mirar rápidamente porque necesito que luego hagamos otra cosa. Que esto es lo que vamos a ir recorriendo juntos, ¿ya? Y es lo que voy a irlo supervisando. Considerar el nivel de intervención, ¿ya? Individual no va a ser, ¿no es cierto? Es muy probable que sea grupal, familiar tampoco creo, que sea grupal, comunitario, institucional, organizacional o societal. Societal es muy amplio para nosotros, sí. Yo creo que vamos a estar entre lo grupal y lo comunitario o incluso institucional. Por ejemplo, si ustedes deciden hacer una intervención con el equipo de salud mental de X CEFAM o de un grupo del equipo de funcionarios de un centro de salud mental o un centro de atención primaria. Porque también, nuevamente, y ahí estamos bordeando lo que tiene que ver con lo institucional, ¿ya? Van a tener que formular las finalidades, es decir, el objetivo. Ejemplo, promover el sano desarrollo evolutivo y la maternidad de madres adolescentes. Ya en este caso, entonces, hay una definición de un grupo objetivo y está, se declara el objetivo a que apunta. Además, objetivos generales, es decir, ¿qué esperamos alcanzar? Ejemplo, prevenir la interrupción de las tareas evolutivas adolescentes de proyección a futuro, sociabilidad y autoestima de las madres adolescentes, fortalecer las competencias del rol materno de madres adolescentes. ¿Ya? Y además, esperamos en este sentido como también algunas metas, ya, y también las vamos a tener que definir, qué es lo que se espera lograr, cuánto, dónde y cuándo, porque si no, no vamos a ver si nuestro proyecto va a tener éxito. Entonces, es súper importante definir cuáles van a ser las metas. Ya en este caso, el 80% de las madres adolescentes que están inscritas en el consultorio de la unidad vecinal 10 de la comuna de Huechuraba, así de específico, atendían en el proyecto en el largo de un año. Ya, es decir, ellas participaron. Se define en términos aquí cuantitativos o puede ser en términos cualitativos. Vale, hoy día entonces
ahí yo me estoy adelantando, recién me estaba como adelantando a lo que vamos a hacer dentro del semestre. Sin embargo, hoy día vamos a hacer algo más acotado. Desde hoy día tiene que emanar, tenemos ya los grupos definidos, ¿no es cierto? Y lo que tienen que definir hoy día, con qué etapa del ciclo vital ustedes desean trabajar, ¿vale? Desde ahí vamos a mirar cuáles son las etapas del ciclo vital o los periodos del desarrollo humano, del ciclo evolutivo, como lo quieran denominar. Tenemos la etapa prenatal, que va desde la concepción al nacimiento. En este sentido, el objetivo, las personas objetivo con quienes vamos a trabajar serían mujeres gestantes, ¿no es cierto? Pueden ser mujeres gestantes y su acompañante, por ejemplo, o solo mujeres gestantes. Atendiendo que el compañero o la compañera participan también del proceso de gestación, de embarazo. Luego viene la infancia, que va desde el nacimiento hasta los 3 años, ¿ya? Luego tenemos la primera infancia, o que a veces algunos autores también lo definen como la etapa como preescolar, que va entre los 3 y 6, ahí es donde los niños comienzan la escolarización en nuestro país. Luego tenemos la infancia intermedia, que va entre los 6 y los 12 años, en la que está también en algunos libros se define como la etapa escolar, ¿ya? Y luego la adolescencia, que se subdivide en otras 3 etapas. Ya seguramente también varía un poco a veces según autores, pero tenemos la adolescencia temprana, o la que se le denomina también la pubertad, la adolescencia intermedia y la adolescencia tardía. La primera, entonces, la temprana, va desde los 11 a los 14 años, la intermedia entre los 15 a los 17, y la tardía entre los 18 y los 20 años. Sabemos que en nuestro país sobre 18 años ya es considerado como un adulto. Ya, sin embargo, en términos de características psicológicas o también emocionales, muchas veces tienen más bien características adolescentes. Luego tenemos la adultez, ya también se subdivide en un adulto joven, adulto medio o un adulto tardío, ya, y después tenemos como la adultez mayor o la senectud. Bien, ustedes me dijeron que dentro del diagnóstico esto eran como sus fortalezas, ¿no es cierto? Que habían realizado ya, habían atravesado los cursos de ciclo vital. Sin embargo, vamos a mirar brevemente a Erik Erikson, que me gusta mucho. Lo vamos a mirar rápido porque en el fondo este es un conocimiento que ustedes ya tienen, netamente como para reforzar la idea de la etapa del ciclo vital, porque posterior a esto quiero que definan y que hoy día, cuando terminemos nuestra clase, esté definido en qué etapa del ciclo vital ustedes van a querer trabajar, cada grupo de trabajo, ¿ya? Entonces, Erik Erikson lo que propuso fueron estadios del desarrollo y que cada estadio del desarrollo tenía distintas crisis psicosociales, que estaba como desafío entonces resolver esa crisis para poder avanzar al siguiente estadio. Ya seguramente cuando no había una resolución de esa crisis, había un estancamiento dentro del desarrollo. Ya el estadio 1, que es la oral sensorial, recordemos que es de origen psicoanalista, entonces por eso oscila entre va a tomar seguramente algunos conceptos similares a los de Freud. Sin embargo, lo pone también desde la crisis psicosocial, y por eso también es interesante esta teoría. Y si ustedes pueden basarse, a lo mejor les gusta más Freud o les gusta más hablar desde Piaget o algún más contemporáneo, ¿ya? Sin embargo, esto es solo para tener una referencia. Del nacimiento hasta los 18 meses va esta etapa. El conflicto principal es lograr la confianza versus la desconfianza. Recuerden que ese es el conflicto que se presenta, o sea, que cada etapa va a tener un conflicto, el cual se debe resolver, en donde en este caso el bebé debiese desarrollar el sentido, perdón, que mi hijo me trajo el teléfono, debiese desarrollar el sentido de sí en el mundo, ¿ya? Y que tengan la capacidad de percibir el mundo como un lugar lo bastante bueno y seguro, ¿ya?
Entonces la meta en este caso va relacionada también con el cuidador, es lograr la confianza y lograr el amor por el cuidador. Luego tenemos el segundo estadio, que es el muscular anal. Ya dijimos que habían algunas similitudes con Freud, que va desde los 18 meses hasta los 3 años, en donde el objetivo es lograr la autonomía y la vergüenza versus la vergüenza en la duda. Recordemos también aquí a Melanie Klein, seguramente la revisaron, y ella hace también cuando va proponiendo los estadios también del desarrollo, lo va asociando también al desarrollo psicomotor del niño. Ya, y en este sentido, el niño, hito importante dentro de esta etapa es el lenguaje, también es mayor autonomía psicomotora. Está el hito de la marcha, ¿no es cierto?, en donde el niño también tiene mayor libertad para moverse. Por eso se habla de la autonomía en esos términos, en donde es capaz de alejarse también del cuidador y luego volver y sentir la confianza para volver. Acá también la meta que tiene que ver a propósito de la autonomía, es el control de esfínteres y el desarrollo de habilidades físicas. ¿Ya? Entonces aquí la mayor autonomía también se va logrando en la medida que el niño controla esfínter. Recordemos, solo recordar, ¿no es cierto?, que el niño, el control de esfínter tiene que ver también con el poder y con el control de sí mismo. Luego, el estadio 3, locomotriz, ya que sería la iniciativa versus culpa, en donde dijimos que hito importante entonces la escolarización del niño, escolarización en etapa preescolar. Recordemos al menos la realidad de nuestro país es que los niños tienen que cursar pre-kinder y kinder. Entonces el niño se escolariza y empieza también a tener mayor iniciativa por probar, experimentar también situaciones, experiencias nuevas. Y por ende, en este sentido también el objetivo, la meta de esta etapa es lograr un mayor grado de independencia o autonomía, porque ocurre también una separación con los cuidadores principales. Y por primera vez también el niño está expuesto a otros sistemas, a otros contextos, en donde también desde esta perspectiva de introducirse con más fuerza a otro sistema, antes estaba principalmente el sistema familiar, también va a haber otro sistema que sería el sistema escolar, que se presenta como una red de apoyo para el niño y que eventualmente puede cuestionar también la crianza. Y aquí también la importancia de la detección precoz, que es un tema también interesante a trabajar, por ejemplo, con educadoras, con profesoras, educadoras de párvulo. Estadio 4, entonces, latencia de 6 a los 12 años, en donde dijimos que era la etapa escolar, la industria versus la inferioridad, en donde los niños y niñas aprenden habilidades de la cultura, a enfrentar sentimientos de incompetencia, ¿ya? Principalmente en la relación con otros, ¿no es cierto? Se aprenden distintos, cómo irse, códigos de cómo irte relacionando con otros, ¿ya? Y como meta, entonces, es poder aprender habilidades de todo tipo, ¿no es cierto?, desde lo escolar, desde habilidades sociales, etc. Finalmente, vamos ya pasando a la adolescencia, de los 12 a los 18 años, en donde está la importante y trascendental pregunta de quién soy, ya la identidad versus confusión de rol. Aquí se atraviesan, y díganme que no es cierto, dentro de la adolescencia, distintas experiencias, ¿no es cierto?, de relacionarse con distintos grupos, experimentar distintos grupos de pares, estilos musicales, etc. Y la meta o el objetivo, entonces, el sentimiento de identidad frente a los pares. Finalmente, se supone que ya a los 18 o pasados los 18, ¿no es cierto?, uno ya va teniendo conciencia más o menos de quién es, que es una pregunta que uno también lo va resolviendo de ahí en adelante en la vida. Y el estadio 6, la adultez joven, de los 19 a los 40, entonces, intimidad versus aislamiento, y busca como objetivo, entonces, el desafío es buscar relaciones amorosas, relacionarse, establecer compromisos y relaciones cordiales con otros. Después tenemos la adultez media, ya la generatividad versus estancamiento. Aquí ya parte del objetivo es poder entregar al otro, a las generaciones que están por debajo, transmitir los conocimientos, los saberes, las experiencias y guiar a la siguiente generación. La meta entonces es satisfacer la necesidad de la siguiente generación, ¿vale?
Y por último, la madurez, como dijimos, los adultos mayores de los 65 años hasta la muerte, ¿ya? Integridad versus desconsuelo, la aceptación de la propia vida, la vida que ya tuvo toda esta trayectoria, aceptación de la eventual muerte, ¿no es cierto? Aquí también los adultos mayores, la meta, el desafío es la reflexión, la aceptación de la vida, los sentimientos de realización. Quise mirar esto rápidamente, muy rápido, porque esto, insisto, es un conocimiento que ustedes tienen, porque es importante saber qué está ocurriendo en cada etapa del desarrollo. Ya pudiésemos detenernos también a conversar y me gustaría conocer, más que desde la teoría, me gustaría conocer qué etapas del ciclo vital van a ser de interés para los grupos de trabajo. Entonces, o les doy unos minutitos para que ustedes lo conversen. Yo creo que sí, nos podríamos dar unos pequeños minutos para responder estas preguntas, ¿ya? Primero, tomen nota, por favor, o se los voy a proyectar. Mejor se los voy a proyectar, denme un segundito. Para que luego, cuando volvamos, ustedes puedan responder estas preguntas. Denme un segundo. Seguramente van a haber disidencia en los grupos de trabajo, van a tener diferencias, pero recuerden que van a tener que saber definir un grupo. Ahora ni siquiera estamos pensando en el grupo, vamos a estar pensando recién en estas características. Van a responder estas preguntas en sus grupos de trabajo. ¿Cómo son las personas con las que quiero intervenir? ¿Cómo son sus vidas? ¿Qué nos llevó a decidir intervenir con ellos o ellas? ¿Qué necesitan ellos de nosotros? ¿Y cuál es mi objetivo personal en esta intervención? ¿Dudas? Sí, profesora, yo tengo una duda. Es que se me hace como muy precipitado como elegirlo así como a la rápida, ahora mismo como en clase, porque precisamente para poder cada grupo evaluar sus intereses, sus grupos objetivos, su tema en el fondo. Entonces yo creo que sería como mejor partir por elegir el tema y lo que yo le comentaba por interno, que como que ya haya un acuerdo con usted y que que sea realizable, y luego ya yo creo que ahí las preguntas que usted está planteando pueden generarse de una forma más dinámica, más fluida. Pienso yo, ¿no? No sé qué piensan los demás. Sí, además, no sé cuántos somos en el total en la sección, pero habemos muy poquitos. Entonces no están todos los integrantes de los grupos para definir todo al tiro y dejarlo todo bien definido, porque, o sea, la idea es que todos tengamos todo claro, pues no están todos. 17, 18, 19, 20, 21. Hay 21, solo faltan 6, ¿ya? Vamos a tomarnos 15 minutos de trabajo con los grupos y sí, quizás es apresurado, pero es importante iniciar ese camino, ¿ya? Es importante comenzar la discusión. Entonces nos vamos a tomar 15 minutos, son las 11, hasta las 11:15 yo los voy a hacer volver. ¿Sí, Catherine? No, yo pensaba como algo similar, Ángela, porque las preguntas me daban a entender, según lo que estábamos aprendiendo, que requeríamos una investigación previa de la población, o sea, solo vamos como a decidir con quién y ahí nos quedamos, porque para responder bien las preguntas, yo creo que uno debería como buscar un poquito, a menos que uno se imagine como las respuestas, pero ellas no serían tan certeras. No, o sea, claro, esto requiere investigación, justamente, pero vamos a trabajar solo desde la discusión, desde ustedes qué es lo que quieren, qué es lo que se imaginan, qué es lo que proyectan. Netamente pensemos, queremos niños, queremos adolescentes, adultos mayores, ¿ya? Y si pensamos, por ejemplo, ¿sí? Disculpe, sabe que he querido hablar toda la mañana y no me dejaba el computador.
Ya, adelante, Con respecto a Carla. ese tema, por ejemplo, si nuestra población, o sea, ¿qué queremos nosotros en nuestro proyecto? Es un ejemplo. Queremos que no haya tanta delincuencia en un sector estigmatizado dentro de la comuna de Talca. Para eso nosotros no nos podemos enfocar, o sea, podemos enfocarnos en los adultos, pero podríamos enfocarnos en los niños o en los adolescentes, generando programas. O sea, Claro. nuestro objetivo sería que no hubiera delincuencia en el sector X de Talca, enfocándonos en los niños, pero viendo a los adultos como referencia. No Ya, sé si pero me está, entiendes. te entiendo, pero está amplio. Te entiendo, pero está súper amplio, porque en el fondo, ¿cuál va a ser el grupo objetivo? Ya. Entonces, Francisca, tienes la mano arriba. ¿Quieres también aportar algo? Sí, o sea, era para decirle si podía, iba a activar el micrófono, de hecho, y activé un segundo la cámara. Si podía poner las preguntas de nuevo para sacarle una foto porque no alcanzamos a escribirlas todas. Ya. Insisto, yo no espero que ustedes, que salgamos con esto resuelto, porque esto es algo que vamos a trabajar durante el semestre. Pero estamos pensando netamente etapa del ciclo vital. Ya, si ustedes dicen, ¿saben qué? A lo mejor surge desde la conversación de estos 15 minutos, ¿saben qué? A mí me hace más sentido trabajar con adolescentes, por ejemplo. Ya, entonces, y esto es en el imaginario. Ya, es una primera aproximación. ¿Y por qué los llevo a discutir en grupo? Porque, insisto, es algo que tienen que discutir y empezar a pensar. Ya, y ahí lo quité. ¿Le alcanzaste a sacar pantallazo? Sí, profe, gracias. Ya. Es algo que tienen que discutir. Ya, entonces vamos a tomar 15 minutos. Ya tengo la 11:03 a las 11:18. Volvemos nuevamente. 11:18 los voy a llevar a la sala para que lleven un poco esta discusión a su equipo de trabajo. Me aparece Profe, Daniel. profe, ¿Sí? tengo algo que decir, poquito. Que a mí Benjamín. se me complica un poco este trabajo ahora, porque mi grupo de trabajo no está, estoy solo. Ya. Entonces no sé qué Claro. hacer ahí, porque no puedo tomar decisiones por mi cuenta. No, no puedes tomar decisiones porque las decisiones siempre van a ser grupales, Por eso, pero sí puedes tomar las preguntas al menos como de qué te hace sentido a ti, ya con qué grupo, con qué sector de la población, pensando netamente en la etapa del ciclo vital y tratar de responder estas preguntas te hacen sentido a ti. Benjamín, entonces si tu grupo no está, tú eres del grupo 5, ¿no es cierto? no sé, no me dio ningún número. Me puso con la Kate en delante. Ah, verdad que te incorporé a ese grupo. Verdad que te Sí. incorporé. Ya, pero me aparece Daniel y Nicolás que están sin grupo. Daniel, ¿de qué grupo eres tú? Daniel Barrientos, profe. Me aparece Daniel invitado, no me dice aquí el apellido. Soy con el grupo de la Francisca. Somos 6 nosotros. ¿Es el grupo 1, 2, 3 o 4? El 4. Ahí El grupo faltaba 4. Daniel y Bárbara. Y también está Roberto ahora, que usted lo añadió a nuestro grupo, pero nosotros ya somos 6, entonces no sé si puede estar con nosotros o cómo. O si va a estar con nosotros. A ver, en el grupo 4 tengo a Francisca González, Francisco Bascuñán, Felipe Sepúlveda, Nicolás Pérez, Eduardo Ayala y Daniel. Son 6. Sí, ¿Está bien? pero Roberto originalmente no está con nuestro grupo y está Bárbara. Eso es lo que le quería decir. O sea, eso es lo que le quiero explicar. Que ahora Bárbara no está. Y como Roberto no tiene grupo, para la actividad anterior, no agregó. Claro. Ya, sí, después hacemos la corrección. Ajá. Ya. Y Nicolás, ¿en qué grupo estás? En el grupo 3, profesora, de Miguel Gutiérrez, Pablo Díaz, Teresa Vargas. Grupo 3, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahí sí, ahí me están quedando. Ya, nos vamos a tomar 15 minutos para esta reflexión, ¿les parece? Y yo los hago volver. ¿Ok? ¿Está clara la instrucción? ¿Sí? Que yo oficialmente no soy de ese grupo, entonces igual puedo
no sé, aportar o las preguntas a lo que ven a reflexionar mis compañeros. Sí, o sea, igual participen de la reflexión. Quizás nos va a incidir si es que el grupo toma una decisión, tú no puedes incidir ahí. Pero sí es interesante la conversación y la discusión. Ya lo mismo para Benjamín. Vale, entonces Ya, voy a iniciar la sala y ya nos dieron las 11:06, entonces a las 11:20 lo regreso. ¿Ya?